Hola de nuevo, cocineros, cocineras de los aprendizajes. Hoy tengo aquí delante de mí tres sombreros que yo considero que son los sombreros básicos de toda profesión o de todo rol o incluso de toda tarea más o menos estructurada. Estos sombreros son un sombrero de explorador o el sombrero de los mapas, un sombrero de cocinero o el sombrero de cocinero-cocinera, sombrero de las recetas, de la creatividad, de las mezclas, de las combinaciones y finalmente un sombrero o una gorra de entrenador. Es la gorra que al final traduce todo esto en entrenamientos, en comportamientos concretos, en ejercicios en definitiva. Bueno, pues esta metáfora se llama explora, cocina, entrena. Y está incluida dentro de mi libro El Señor de las Metáforas, que ya conocéis muchos de vosotros y que contiene 50 metáforas que a lo largo de estos años me he ido inventando, que sirven para, pues como digo en el libro, ideas y conceptos para mejorar realidades o crear posibilidades. Se pueden utilizar para muchísimas cosas. Las metáforas a veces nos activan la mente y se nos ocurren un montón de cosas. O si eres profesor, si eres comunicador, dices, oye, pues mira qué bien me viene esta metáfora para comunicar algo que tenía que decir importante, o a partir de ahí, pues para facilitar procesos de creatividad, son muy útiles. Por eso que considero que este es uno de los libros que más me gusta, porque creo que es el que más utilidades o más soluciones puede proporcionar. Bueno, ¿en qué consiste esta metáfora? Consiste en, por ejemplo, analizar con los participantes de un determinado proyecto o profesión. Dice, bueno, vamos a ver qué tienen que ver todos estos sombreros con nuestro proyecto, con nuestra profesión, con nuestro rol, qué nos pueden aportar y ver si hay uno de los sombreros que a lo mejor está un poco cojo, no hemos pensado mucho en él, porque la verdad que los tres sombreros son importantes. ¿Qué significan estos tres sombreros? Bueno, pues el sombrero de explorador es el que nos ayuda a indagar y explorar el mapa de nuestra profesión. Toda profesión tiene un mapa de conocimientos, tiene un mapa incluso a veces físico, que tienes que conocer el territorio en el que te mueves, tiene un mapa de rutas, si es una profesión en la que tienes que hacer rutas, tiene un mapa de clientes, es decir, tienes que conocer muy bien el terreno que pisas, tanto el terreno físico como el terreno mental, de conocimientos, competencias, etc., ¿no? Es decir, si vas a trabajar en un terreno, en un campo, a veces hablamos de los campos profesionales, bueno, pues tienes que conocer muy bien cuál es ese campo. Y para eso te ayuda el sombrero de explorador. De hecho, muchas veces cuando entramos nuevos en una empresa o en un rol, pues lo primero que tenemos que hacer es explorar un poco el territorio y conocerlo, conocer los diferentes departamentos, el edificio en el que estás, el barrio, los clientes, etc. Y para eso, pues, nos ponemos el sombrero de explorador. Pues vamos a explorar. Y con el sombrero de explorador, pues también lo que tenemos que hacer un poco es empezar a diseñar, porque la capacidad de explorar también es la capacidad para diseñar rutas y recorridos dentro de ese territorio, ¿no? Y cuando vas a trabajar todos los días, pues tienes que llevar muy claro en tu cabeza cuál es la ruta que vas a utilizar hoy. Tanto si es un trabajo en el que tienes que hacer rutas físicas, como un trabajo en el que tienes que lograr una serie de objetivos y con una serie de gente. Bueno, pues todo eso sería un poco esta capacidad de leer bien el territorio y marcar o diseñar rutas en ese territorio, ¿no? En segundo lugar tenemos este sombrero de cocineros, cocineras, que es el sombrero un poco de la creatividad. Es decir, o el cocinero, pues en toda profesión, digamos que tiene una parte de unos ingredientes, unos materiales con los que trabaja. En un caso son materiales tangibles, pero en otro caso son materiales no tangibles. Y tienes que ser capaz de lograr buenas recetas, lograr buenas combinaciones con esos materiales. Es el sombrero de la creatividad, pero también es el sombrero de la inteligencia. Howard Gardner, el autor de Inteligencias Múltiples, dice que todas las inteligencias, las 9, sirven para dos cosas: para resolver problemas y crear productos. Es el sombrero para resolver problemas y crear buenos productos. Toda profesión tiene una masa madre, que es un poco lo que identifica a esa profesión, a ese rol. Bueno, pues a partir de esa masa madre, ¿qué productos puedes crear, qué productos puedes innovar, ¿no? Y finalmente tenemos el sombrero, al final, de hacer las cosas, que es el sombrero de entrenar, que es el sombrero del hacer, ¿vale? Es el sombrero más bien del pensar, el sombrero del crear, de imaginar y el sombrero del hacer. Al final, las competencias profesionales, los roles, se perfeccionan cuando entrenamos. Entonces, este es el sombrero de entrenar.
Este es el sombrero de hacer las cosas. Este es el sombrero de tocar la realidad. ¿Vale? Bueno, pues si lo pensamos bien, y esto es un poco lo que podemos invitar a los participantes en la dinámica, es decir, bueno, pues ahora vamos a ver cada cual nuestro rol, nuestra profesión, nuestra tarea, cómo la vemos con los tres sombreros. Es decir, cuál es tu campo, cuál es tu territorio, tu mapa, ¿vale? ¿Conoces bien tu mapa? ¿Sabes moverte bien por tu mapa? ¿Tienes una buena brújula? ¿Sabes trazarte rutas? ¿Hay a lo mejor zonas de tu mapa que son más oscuras, que no conoces? Ponte el sombrero y vamos a conocerlo. ¿Cómo andamos de creatividad? ¿Cómo andamos de cuáles son nuestros ingredientes? ¿Cómo los combinamos? ¿Nos atrevemos a combinar? ¿Nos atrevemos a crear? ¿Nos atrevemos a hacer nuevas recetas? ¿O hacemos lo de siempre? ¿Comemos siempre lo mismo? ¿Vale? Y finalmente, ¿cómo entrenamos? Tenemos una tabla de entrenamiento, tenemos una serie de rutinas ya planteadas, etcétera, ¿vale? ¿Cómo entrenamos a partir de lo que vemos en el mapa, de lo que programamos, a partir de lo que inventamos y combinamos y a partir de lo que hacemos, ¿no? Pongamos un ejemplo, como digo aquí en el libro, pues pongo, por ejemplo, el ejemplo de un profesor, ¿no? Si pensamos en un profesor o profesora, la metáfora de los tres sombreros puede ayudarte de la siguiente manera. Sombrero explorador. Se trata de conocer bien el currículo y el programa educativo, donde están las intenciones, objetivos, estándares de aprendizaje que debe entrenar en sus estudiantes. Bueno, pues un educador tiene que conocer muy bien el currículo, su materia, los objetivos, los contenidos, es decir, todo lo que tiene que después, ¿vale? Conocer el mapa de su asignatura y el conjunto de todas las asignaturas dentro del marco del proyecto educativo, ¿no? Sombrero de cocinero para un profesor. Bueno, pues una vez que conoce bien todos los ingredientes objetivos de su función educativa, se trata de diseñar y preparar buenas clases. Diseñar y preparar buenas clases dentro de este mapa de posibles recorridos que puede hacer ahí, ¿verdad? Buenas clases, buenas situaciones de aprendizaje, utilizando para ello metodologías didácticas, recetas pedagógicas, pues las más adecuadas según las características de sus estudiantes y del contexto educativo en que está. Es decir, pues tus estudiantes tienen unas necesidades, tienes que alimentar su necesidad, aunque a veces no la reconocen, su necesidad de saber y saber hacer más y mejor para prepararse para la vida. Bueno, pues les alimentas bien a tus estudiantes, haces las mejores recetas o utilizas el fast food, porque a veces hay educadores también que utilizan esa especie como de recetas ya precocinadas, fast food educativo. Eres cocinero de los que te gusta meterte en la cocina, meterte en harina, hacer buenas clases, etcétera, o te coges un manual y lo sigues al pie de la letra, con lo cual cocinas poco. Bueno, pues es una buena pregunta, ¿no?, para los profesores. Y finalmente el sombrero de entrenador. Bueno, pues una vez que ya tienes preparadas tus recetas, tus clases, ahora debes llevarlas a la práctica, entrenando en tus estudiantes las competencias clave de tu materia a través de los estándares de aprendizaje, los indicadores o los desempeños competenciales, que los desempeños competenciales generalmente prescriben el rol activo que tiene el estudiante en una situación de aprendizaje. Bueno, pues lógicamente ya no somos transmisores de mapas y conocimientos. Ahora, sobre todo los educadores, somos entrenadores y entrenadoras de competencias, con lo cual hay que bajar a la cancha con los alumnos, hay que darles cancha, hay que crear escenarios donde puedan poner en escena sus competencias, de ahí viene la palabra desempeño, puesta en escena, viene de performance del inglés, y esto es lo que hay que hacer ahora en educación, ¿no? Y esto es lo más eficaz. Bueno, pues fijaros qué ejemplo más sencillo de cómo dentro del ámbito de la docencia, de la educación, pues los tres sombreros son muy importantes, pero los podemos ver, insisto, en cualquier profesión. Creo que es una buena y excelente metáfora que puede ayudarnos a dar más sentido a lo que hacemos y a configurar mejor nuestro rol profesional o nuestro rol en la tarea que hagamos, ¿no? Los padres de familia, como educadores, tienen que ponerse también, padres y madres de familia, estos sombreros, pues por supuesto que sí. Una cosa importante, como digo aquí, es el orden de los sombreros. Aquí el orden sí importa. Primero nos ponemos este, en segundo lugar nos ponemos este y en tercer lugar es este. Explora, cocina, entrena, entrena y entrena, ¿vale? Cocineros, cocineras, aquí tenéis una metáfora más. Esta es la metáfora número 12 de mi libro, El Señor de las Metáforas. Sigamos cocinando buenas recetas pedagógicas. Hasta la próxima.